Hola, buenas noches. Pues estamos aquí en un experimento que estamos haciendo para la gente que me había pedido algún programa de YouTube o para comentar las noticias. Hoy vamos a platicar sobre los temas de coyuntura de la semana, que básicamente son el tema de la vacunación y el asunto del apagón masivo en el norte del país, que es todo un tema y tiene muchas connotaciones de fondo. Estoy con Elías Lozada, un amigo de la universidad, periodista también de amplia trayectoria. Ha trabajado como jefe de información en Televisión Azteca, así que conoce al monstruo desde las entrañas. Saludos, saludos, bien, Manu. ¿Cómo estás, Elías? Un gusto hacer este primer piloto y ojalá que el primero de muchos. Y sí, has tocado dos temas, la vacunación, el apagón y el apagón con su contexto de la propuesta del presidente a una contrarreforma de energía. Pues, ¿por qué tema empezamos? ¿Cómo ves si empezamos por el asunto de la vacunación, que yo creo que pues es más trascendente para la gente en general? Hay más preocupación sobre el tema que le afecta directamente a la salud. ¿Y cómo has visto como toda la polémica que se ha generado sobre este asunto de la vacunación y del pues el rezago y los retrasos que ha habido en las últimas 2 semanas, luego de que pues prácticamente no habían llegado vacunas hasta el día de hoy, que ya, en los últimos días empezó a llegar la vacuna de AstraZeneca de la India, luego de que la farmacéutica Pfizer detuvo la producción y la entrega de vacunas durante algunas jornadas, y que pues eso ha generado un poco de debate hasta qué punto es responsabilidad del gobierno de López Obrador, pues Bueno, hay que poner el contexto. Hoy es el segundo día de vacunación masiva. Fueron 1,033 puestos en 333 municipios, 330 municipios de todo el país. Es decir, aunque el número pareciera un poco más, todavía es muy corto para la población de México. Pero el contexto, ¿cuál es? El 12 de enero se anuncia la vacunación masiva y esta empieza hasta el día de ayer, 14, un mes después. La primera justificación o el primer porqué es que la vacuna Pfizer anunciada, contratada, no llegó. Y no llegó aquí, no llegó a todos lados porque por políticas internas de Pfizer, la vacuna que se fabrica en Estados Unidos, que fabrica Pfizer, es solo para Estados Unidos. El lote que nos llegó hoy de casi 500,000 de dosis se fabricó, viene proveniente de Bélgica. Y, por ejemplo, el domingo pasado que llegaron casi también 1,000,000 de CanSino, de AstraZeneca, provenientes de la India, con algo similar, porque AstraZeneca es un laboratorio inglés. Y a lo que quiero llegar es que el contexto es la acaparación. Incluso esta misma semana México va a poner el tema sobre la mesa ante la ONU, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya van más de 50 millones de dosis aplicadas, en Reino Unido 15 millones, en Israel llevan 6 millones con una población de 8 millones, es decir, están cerca prácticamente ya toda la población está vacunada en Israel. Pero ahí estaba viendo unas cifras, de hecho alguien por ahí me posteó en Twitter un mapa con datos de la Universidad de Oxford, del sitio Our World in Data, con el tema de cómo va la vacunación en varios países. Y me llamó la atención un dato que es muy cierto, que México lleva más vacunas aplicadas, más de 700,000, en comparación a países ricos como Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Dinamarca, Austria, Noruega, Finlandia. Es decir, es cierto que México lleva menos vacunación que otros países como las potencias, ¿no? Alemania, Estados Unidos, que ya comentabas, Francia, España, Brasil, incluso, pero tampoco vamos tan peor como han hecho querer hacer ver algunos, ¿no? La ola de propaganda a veces nos deja ciegos de tanta desinformación, porque sí, México no es ahorita para presumir su programa masivo de vacunación, pero a lo mejor hay que darle unas 4 o 6 semanas y vamos a estar otra vez en estos primeros lugares, en el sentido de que México fue de los primeros en apartar, incluso prepagar vacunas. Se anunció a finales de diciembre que estábamos cerca de las 200 millones de dosis. Hoy estamos en 233, pero el problema ¿cuál es?
que una de las vacunas no existen, están exactamente ahorita en el proceso de producción. Y las primeras que se están saliendo literal del horno de los laboratorios han sido acaparadas. Ese es un primer contexto. Y un segundo contexto es de que México tiene una población a la que tienes que vacunar a 100 millones de personas, porque recordemos que los niños ahora mismo no están considerados para la vacunación. Entonces, aproximadamente hay 25 millones de niños o menores de 12 o menores de 14 años. Entonces, quitémosle eso a la población total. México, más o menos, son 100 millones de dosis. Ahora mismo son 726,000 en menos de un mes, que empezó en diciembre, 22 de diciembre, con el personal de salud. A lo mejor no llevamos ni el 1% de la población, pero bueno, se debe a este contexto que hemos dicho. El primero, el acaparamiento. Dos, las vacunas todavía no existen. Aunque ya se compraron más de 200 millones o se prepagaron, se están en proceso de producción. Desde que se anunció este programa, con los pasos de primero las personas mayores de 60 años, después las personas mayores de 50, después las personas mayores de 40, haciendo cálculos, pues iba a ser un proceso de no menos de año y medio de vacunación. No, está muy álgido el tema porque todo el mundo quiere vacunarse. ¿Pero tú crees que se le puede achacar alguna responsabilidad a la 4T por la manera en que se detuvieron o se estancaron este proceso de vacunación? Porque digamos que las negociaciones, primero le apostaron a la vacuna de AstraZeneca, que iban a producir y envasar en México. Tuvo diversos problemas, primero con la fase de experimentación, la vacuna AstraZeneca, luego digamos que se adelantó Pfizer en el proceso. López Obrador incluso hizo gestiones con Trump para ser de los primeros en recibirla. Fuimos el primer país en América Latina en recibir la vacuna de Pfizer, pero digamos que nadie contaba con que Pfizer, por ejemplo, iba a desviar buena parte de su producción para vacunar en Israel, que Israel estaba pagando al doble de lo que costaba la vacuna normalmente, y eso explica en buena parte pues, cómo alcanzaron índices tan rápidos de vacunación. Y posteriormente, cuando se empezó a atorar también la de Pfizer a nivel mundial, con esto de que pararon la planta que tenían en Bélgica, pues el gobierno de López Obrador empezó a buscar opciones, entre ellas la vacuna Sputnik de Rusia, que generó mucha polémica también. Pero digamos que ya iba un poco tarde en ese aspecto y que pues, se tuvo que formar en la fila de las vacunas como la Sputnik, mientras la vacuna de CanSino, la China, por ejemplo, pues también apenas acaba de terminar la semana pasada la fase 3 de pruebas. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede achacar responsabilidad a la 4T? Yo no veo que haya como una responsabilidad como tal, sino más bien pues una serie de contratiempos que pues era muy difícil de prever. No, a mi forma de ver, es muy álgida la discusión cuando combinas vacunación 4T, porque hace mucho no más de 2 meses la discusión era de que la 4T iba a ocupar la vacunación como un sistema proselitista. Y ahora mismo es, la 4T es malísima para vacunar. Pues no, sí tiene una cierta responsabilidad, y a lo mejor podríamos ir a los testimonios del primer y el segundo día de las personas que han ido a vacunarse, cierta responsabilidad en qué tan rápido puedes aplicar la vacuna. Y vamos a llegar al tema de por qué primero en localidades alejanas y no en los puntos álgidos, ¿no? Eso sí es responsabilidad de la 4T y yo respaldo como esa decisión, porque al final es una forma humanista de ver la situación. Si nosotros empezamos a vacunar en el Zócalo, en el Metro Valderas, a lo mejor parecería que estamos llegando al punto indicado, pero realmente la vacunación va a durar mucho tiempo y esta decisión es netamente humanista, es decir, vamos a acercar la vacuna a las personas que realmente no tienen oportunidad de llegar a una vacuna particular, la oportunidad de llegar a un centro de salud si están muy enfermos por COVID, y empezar desde ahí, y a lo mejor se van a tardar 2, 3, 4 semanas y van a empezar a lo mejor ya a llegar a puntos más álgidos o con mayor conexión de personas. Ese fue sí un tema de polémica. A mi forma de ver es un tema humanista. No hay que darle la vacuna a quien trabaja más o a la gente que produce, sino que también están siguiendo formatos internacionales. Entonces, ahí hay una responsabilidad.
no hay una responsabilidad de la 4T en cuanto a si Pfizer solo quiere vender su vacuna en primera instancia a Estados Unidos. Ahí, ¿qué puede hacer la 4T? ¿O qué puede hacer la 4T si la primera apuesta, junto con el sector privado, llámese Carlos Slim, le apuestan a AstraZeneca, que se veía muy bien, por ahí de agosto, septiembre, se veía de las más avanzadas? Que también estuvo bastante inflada en los medios occidentales, era como la apuesta Yo me acuerdo perfecto el día, el 11 de agosto de 2020 es cuando se anuncia Rusia, que fue la primera, que Sputnik 5 tenían la vacuna lista, que era cuestión de meses por producción, pero que la tenían. Y a la semana, porque les ganó el anuncio Rusia, a la semana AstraZeneca hace lo mismo. Y México le apuesta a esa fórmula, y en su momento Moderna, el laboratorio Moderna y el laboratorio Pfizer, ambos estadounidenses, estaban, yo me atrevo a decir, esperando a que pasara la elección del 3 de noviembre para anunciar sus avances y para anunciar el cómo iban. Y es ahí cuando nos damos cuenta que tanto Moderna como Pfizer los tenían no solo listas, sino que ya habían empezado la producción en serie. Y es ahí donde a finales de diciembre y a principios de enero, México se topa con la realidad de que sí, tiene ya comprometidas 200 millones de dosis, pero no hay una fecha, incluso habían dado una fecha, no hubo una fecha y hasta ahora fidedigna en la entrega. Es ahí cuando México se abre a Sputnik, se abre a CanSino, y me falta una, porque según yo son ya 5 aprobadas, que es Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna, y me falta una aquí en México. Pero bueno, a lo que voy, la 4T, ¿qué tanta responsabilidad tiene? Lo vamos a ir viendo. Si de aquí a 1 o 2 semanas vemos el ritmo no es el deseado, ellos están hablando de 500, 550 dosis aplicadas por centro de vacunación. Ahorita son más de 1030 centros de vacunación. Lo tendríamos que ir cotejando como ese ritmo que han dicho, de aquí a 2, 3 semanas, un mes, porque a lo mejor de aquí a 2 meses, en teoría, van a estar vacunados los 15, poquito más de 15 millones de adultos mayores. ¿Y cómo viste toda la polémica en torno al inicio de la campaña de vacunación, con las filas largas, toda esta polémica que pase lo que pase en México, cualquier tema que se discuta algún asunto público, pues hay dos bandos muy marcados a favor y en contra, ¿no? Entonces, deberíamos regresar a ese contexto que México desde hace un buen tiempo está polarizado en la opinión pública y en la opinión política, y sigue polarizado, y cada tema es para un bando todo debe ser crítica, y para otro bando es entre acción y experimentación, porque al final seamos conscientes de que lo que estamos viviendo es inédito, y lo que se está haciendo desde hace casi 11 meses en México, toda esta emergencia sanitaria, la reconversión hospitalaria, lamentablemente las cifras de fallecidos y las cifras de contagios, el confinamiento, las pérdidas económicas que son históricas o enormes, da para que cualquier tema de la vacuna o de COVID pues sea unos contra otros, y regresamos como al contexto antes de COVID. Antes de COVID también ya estaba México dividido los unos contra los otros. No vamos ahorita a lo mejor a entrar de quiénes son los que tienen la razón y quién no. Podemos a lo mejor mostrar a un Sergio Aguayo tuiteando y haciendo todo un hilo de sus peripecias, y a otros intelectuales como Lorenzo Meyer diciendo es una hora de irte a vacunar contra COVID, no le veo mayor complicación a una hora de espera. Bueno, ahora sí que depende cómo le vaya a cada quien en la feria, ¿no? Porque si te tocan 4 o 5 horas, pues a lo mejor sí no está tan chévere, y tomando en cuenta que pues muchos de los formados pues son adultos mayores que pues se les puede complicar un poco, se exponen ahí al contagio en la misma fila de la vacunación. Y que son, por ejemplo, te pedían estar registrado en internet, y muchos adultos mayores, pues muchos, yo me atrevo a decir, no en su vida se han metido a internet. Entonces, bueno, sí, ahí hay un punto de complicación, y también es de a quién escuches. Si tú estás escuchando a alguien que odia al PG y a la 4T,
aunque haya durado 1, 2, 3 horas, siempre va a exagerar o a tener una hipérbole de complicaciones. Si escuchas o lees a alguien que está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas, por más que también espere 2 o 3 horas, va a justificar y va a decir, no, pues es que hay 100 millones de mexicanos en la fila. Esperar 4 horas no es tanto en esa comparación. ¿Y cómo podríamos pues plantear o aterrizar el tema del acaparamiento de medicinas? Había dicho Ebrard hoy por la mañana que iban a presentar una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que para empezar yo no sé si el Consejo de Naciones Unidas vea esos temas de vacunación. A lo mejor, pues, digo, sí lo puede plantear la Cancillería mexicana, pero pues a final de cuentas yo veo muy difícil que la ONU vaya a interceder o vaya a obligar a las potencias que están acaparando los medicamentos a que dejen de hacerlo. O sea, ¿cómo le van a impedir al gobierno de Estados Unidos que hagan ese tipo de cuestiones cuando no han podido la ONU pues impedir cosas como la invasión a Irak, a Afganistán, a Medio Oriente? Mucho menos van a prohibirle que su propia producción de medicamentos y de vacunas pues la reparta con el mundo, que sería lo ideal y sería como pues lo más bonito, digamos. Pero siendo realistas, pues no creo que vaya a ser así, y que de alguna manera pues también evidencia la alta dependencia que tiene México y otros países de América Latina a pues el desarrollo tecnológico de las potencias. A final de cuentas, este papel de México como país periférico pues sigue dejándolo muy susceptible a cosas como la vacunación, que pues estamos ahora sí que a lo que nos llegue. Bueno, hay que recordar que la ONU, cuando tú dices, ¿qué tanto puede hacer? Pues a veces es muy triste porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no ha hecho nada. Pero bueno, ese es otro tema. Recordemos este sistema de COVAX y recordemos lo que el PG y México presentaron a mediados del año pasado ante la ONU, que era, hablando de la vacunación, de la aplicación de vacunas en el mundo, ante esta emergencia sanitaria, donde decía, vamos a dejar de lado el acaparamiento, vamos a dejar de lado la ganancia por una cuestión humana de que nos estamos muriendo en todo el mundo y no lucremos, porque esa era la palabra, no lucrar con la vacuna. Ese sistema COVAX lo suscribieron cerca de 170 países de 196 que están inscritos en la ONU, pero de los países que no suscribieron es Estados Unidos. Estados Unidos no está dentro del COVAX. Entonces es una forma pues, muy sencilla y muy fácil de decir, bueno, el mundo funciona de una forma y por más que uno quisiera cambiarlo, y más en estas circunstancias de emergencia humanitaria, y hacer una pausa, decir, por 6 meses, por 1 año, por un tiempo, dejémonos de ver el mundo como solo producción y ganancia y veamos al mundo como una aldea global, que una ahora cosa es lo hippie. Que somos, ¿no? Es un discurso hippie, claro, pero bueno, por eso 170 países lo suscribieron, porque como México, muchos otros países están en esa situación de que son países subdesarrollados, países sin dinero, sin tecnología, muchos países sin conexiones políticas para acercarse a una vacunación masiva en estos tiempos. Entonces, ¿cómo veo eso? A mí que me gustaría que las vacunas, como en México, fuesen gratis para todos. Hay por ahí un dato de una vacuna en producción y todo cuesta de 4 a 5 dólares, de 80 a 100 pesos. Y si uno quisiera comprarla, o los gobiernos que la están comprando ahora mismo están comprando cada vacuna en 700, 800 pesos. Es decir, ya está habiendo desde el primer instante una ganancia muy importante, porque una ganancia a veces hasta casi del 800% por dosis. Entonces es un negocio jugosísimo que los laboratorios y las personas dueñas de este negocio no lo van a dejar, no lo van a desperdiciar. Me atrevo a decir que este tipo de negocio incluso puede mover el tablero geopolítico, el tablero geoeconómico, porque son cantidades y cantidades de dinero. Y ahora, si nos metemos al tema, primero era una dosis, ahora ya sabemos que son 2 dosis, y ya también ya sabemos que va a ser una vacuna por año, como la influenza. Entonces, o más. Porque depende la duración de la vacuna, que todavía pues no sé, bueno, varía, depende cada una de las vacunas, pero más o menos en promedio, por lo que estaba leyendo, eran como 3 meses lo que te daba de inmunidad
el promedio de las vacunas, entonces pues va a ser Y ya yo 2 o 3 vacunaciones no, por año en los casos más extremos donde la gente y tenga no me más quiero colgar pánico, o ¿no? adherir a las teorías conspirativas, pero sí hay ciertos puntos donde ya me empieza a sonar muy raro todo esto. Cuando dices, bueno, primero una vacuna, después 2, pueden ser 4 por año. Las mutaciones que vayan a venir en el Las camino. nuevas cepas que se han hablado, que es un poco lo que pasa con la influenza, que por eso te tienes que vacunar cada año. Pero aquí dices, bueno, la primera vacuna va a ser gratis, al menos en México, para todos los mexicanos. Pero ¿y la segunda? O el siguiente año, o el siguiente semestre. Y lo que más me llama la atención, que ya lo habíamos comentado antes de este programa, es, hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud dio un comunicado y una información que a mí se me hizo muy extraña o peligrosa, porque dice, aún con vacunas, aún una persona vacunada puede contagiarse y contagiar. Entonces, y yo ya tenía mis reservas porque todas las vacunas han mostrado un 91 a un 95, 95.8. No, no todas, hay unas desde 50% Bueno, de no efectividad. todas, pero digamos que de las que estamos hablando presentan un 91 a un 96% de efectividad. Es decir, que no, en el mejor de los casos, un 4% de las personas que se les aplique la vacuna no les va a servir. Cuando nosotros vemos el porcentaje en promedio global, porque habrá países que más, que menos, de las personas que se contagian, el porcentaje de mortalidad es el 4%, del 2.5 al 4%. Es decir, que es el mismo porcentaje que no te va a cubrir la vacuna. Es decir, los mismos laboratorios o las mismas vacunas están diciendo, no soy la solución al 100%. Bueno, eso ya sabíamos que la vacunación no iba a ser la solución a la pandemia, aunque se ha inflado mucho mediáticamente precisamente por esta guerra de intereses y para vender vacunas. Las vacunas van a mitigar un poco los contagios, van a ayudar, yo creo que también a reducir el número de muertes en los casos graves sobre todo, y eso pues va a generar un poco más de calma va a aligerar un poco la tensión en los próximos meses, conforme se vaya reduciendo un poco la curva de contagios y de muertes, pero definitivamente no va a ser la solución. Y por eso yo también, desde hace ya un rato, me he estado planteando por qué tiene tanta cobertura mediática el tema de las vacunas y el de los tratamientos, que sería como mucho más efectivo, o más que te sencillo enfermes llegar. y que puedas curarte a través pues, ciertas medicinas. Prácticamente está relegado de la agenda noticiosa. A mí también me llama mucho la atención, y pues obviamente viéndolo desde una perspectiva capitalista, pues a las grandes farmacéuticas les conviene más tener un negocio constante de vacunas cada cierto tiempo, como lo veníamos comentando, en lugar de tener la cura de verdad. Una cura de verdad. Ahí por ahí leía algunas iniciativas de la UNAM, por ejemplo, en el que ya había algunos tratamientos experimentales, como el que le pusieron incluso al presidente López Obrador para tratar el COVID. Y curiosamente, pues estos tratamientos tienen una cobertura mucho menor en los grandes medios de comunicación en comparación a todo el tema de las vacunas, que como ya lo hemos visto y ya lo sabemos, pues no va a ser la solución definitiva al problema. Yo quisiera solo cerrar, tú lo dijiste muy bien, ¿qué tanto es lo que nos dicen los medios? Y es por ahí a lo mejor donde está el secreto, porque a veces cuando nos atascan de información sobre un tema los medios, en realidad es que quieren que no veamos el otro tema. Y bueno, y tú lo sabes y yo lo sé por experiencia. Entonces, esto va a seguir. A mí me atrevo a decir que va a seguir todo el año el tema. Ahora mismo es el inicio de la vacunación. Yo quisiera cerrar, en la mañana estaba viendo las cifras en México, la curva de contagios. Esta segunda semana que pasó de febrero, llegamos al pico como estábamos a mediados de noviembre. Es decir, el pico más alto fue la tercera semana de enero. En la primera ola, el pico más alto fue en julio y no se compara nada a cómo llegamos a finales de año. A lo que voy, que creo que la caída de la curva de contagios sí se va a acelerar con la vacunación. Veremos, hay que darle unas semanas para hacer a lo mejor matemáticas y decir cuánto ha influenciado la vacunación en los números de contagios y sobre todo en los números de fallecimientos.
Bueno, Sí, yo también creo que todavía es un poco prematuro para hacer una evaluación así tan tajante de la estrategia de vacunación y de los efectos que va a tener. Va a haber que esperar las semanas, aunque pues mucha gente ya metidos en el proceso electoral, pues lo que sea agarrarse para el golpeteo político, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? agárrense, ahí Y se lo que viene bueno. falta, ya empezaron también las matazones de políticos como en el 2018, Que que también va a ser todo un tema. Pero bueno, ahora sí cerramos con el tema de las vacunas y en un momento regresamos con el asunto del apagón masivo en el norte del país. ya somos Venezuela. Bueno, pues regresamos para platicar sobre este apagón masivo que hubo en varios estados del país, en lugares como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila. Coahuila, incluso Durango y Zacatecas también estaban entre los afectados. Más de 5 millones de usuarios afectados por este apagón masivo que se produce por un frente frío, las nevadas tan fuertes que se están registrando en el sur de Estados Unidos. Se dañaron varias de los tubos y de las infraestructuras de gas natural. México tiene una alta dependencia al gas natural para alimentar sus plantas eléctricas y pues este frío disparó la demanda de gas natural en Estados Unidos. Pasó en una semana de 14% a 41%, según estaba comentando directivos de la Comisión Federal de Electricidad. Eso disparó los precios hasta un 5,000%, pasó de $2 o $3 la unidad de gas natural a costar básicamente entre 200 y hasta $300. Es decir, dio un salto tremendo que pues ahora está metido el gobierno mexicano en un grandísimo problema para ver cómo va a abastecer de luz eléctrica a toda la región norte del país. Ya estaban haciendo algunos cálculos sobre las pérdidas. Comentaba, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad que en la última semana se han perdido alrededor de 20,000 millones de pesos por la manera en que van a tener que sortear los problemas ante la falta de gas natural. La Canacintra, el sector industrial, que durante mucho tiempo estuvieron apoyando la reforma energética y la privatización que conllevaba la reforma energética de Peña Nieto, pues ya también están reportando pérdidas por 18,000 millones de pesos en los últimos 4 días, y este asunto todavía se puede alargar más. Entonces, ¿tú cómo ves este tema? Otra vez, ¿hasta qué punto es responsabilidad del gobierno de López Obrador este asunto que pues se ha venido gestando durante las últimas 3 décadas, esta alta vulnerabilidad y dependencia a el gas estadounidense? Bueno, si el PG o la 4T tienen influencia en el cambio climático, tienen toda la culpa. Primero, porque la nevada histórica de hace 2 días en Texas, donde digamos, bueno, en Estados Unidos cae nieve, pero no en Texas. Ese es como, y si llega a caer, no de la forma en como cayó en Houston, como veíamos a Houston, como veíamos a El Paso, Texas, y obviamente Ciudad Juárez. Toda esa zona es desierto y nunca se había presentado una situación de que llegaran a temperaturas de -14, -16 grados bajo cero. Fue una tormenta de 1 o 2 días, 3 días es lo que están vaticinando. Hablando con amigos más metidos en las ciencias exactas, biólogos, me decían, lo primero interesante para ver esta nevada es, nunca había sucedido o hace mucho no sucedía, y eso quiere decir que eso es un reflejo del cambio climático, porque ahora dura menos el invierno, pero hay 2 o 3 días en el invierno donde es el peor invierno, y después se va y otra vez regresamos al calor. De ahí retomo. El PG no tiene nada que ver con que haya caído una super nevada y que esa super nevada haya afectado a millones de personas más en Estados Unidos y también, obvio, en la frontera con los estados fronterizos en México, alrededor de 5 millones en México. Y otros 5 millones en Estados Unidos Y aproximadamente. yo quiero suponer que eso está un poquito más. Si nos vamos a cifras, por ejemplo, esta nevada cortó el suministro de gas y tú estás dando las cifras como de pérdidas. Yo a lo mejor me puedo perder ahí en cuántos miles de millones de pesos, pero lo que no me puedo perder es de que nosotros estamos dependiendo desde hace mucho tiempo, hace más de una década, demasiado
nuestras energías del vecino del norte, que en esta ocasión fue un accidente climático, pero en algún momento podría ser un accidente político, que ahora no lo es, pero que en algún momento te cierran la llave y te quedas sin luz. Que yo creo que ese es más el tema, más allá del cambio climático, de la circunstancia tan específica de la nevada. Ese es el contexto. El asunto es cómo se fue gestando y construyendo la alta dependencia de México a las importaciones de gas natural para alimentar las plantas eléctricas y a las altas importaciones también de gasolina. Es increíble, pero yo estaba revisando algunos tweets que tenía por ahí desde octubre del 2020. Tuve algunas discusiones con consultores privados de energía que obviamente defienden pues, la postura de las empresas privadas beneficiarias de la reforma energética, y yo comentaba desde ese entonces cómo el gobierno mexicano estaba usando el tema de retomar la producción de energía con carbón como una alternativa cuestionable desde el punto de vista ambiental para reducir la dependencia a los combustibles provenientes de Estados Unidos. Y obviamente la visión de los tecnócratas neoliberales y de estos consultores de energía que pues, son beneficiarios de las grandes empresas que se han enriquecido con la reforma energética en México, decían que no, que era un simple negocio y que era una relación costo-beneficio porque salía más barato importar gas o los combustibles que generarlos en México. Ese fue todo el discurso de la era neoliberal y ahorita estamos pagando los platos rotos de esa mentalidad que no toma en ninguna consideración pues aspectos geopolíticos básicos como el hecho de que si se disparan los precios del mercado, te truenan al país. Pero en 3 días. En 3 días. O sea, imagínate el grado de vulnerabilidad al que ha llegado México, que una nevada pone completamente en jaque al país, a todo el sector norte, que es la zona industrial o una de las zonas industriales más fuertes de la República, por una visión cortoplacista y pues, bastante mediocre de que sale más barato importar que producir. Te cierran la llave y te truenan en cuestión de horas. Antes de yo llegar a ese tema que lo suscribo al 100, y para terminar, esto del tema del cambio climático solo era a lo mejor un poco hasta de risa, porque es decir, ya somos Venezuela, estamos empezando con apagones, pero eso se lo tendría que preguntar primero a Estados Unidos, porque al final el primer apagón, ayer, lunes, masivo, antes en México fue en Estados Unidos, y no daban crédito de que no podían regresar a tener luz a los 20 minutos o a la media hora, se tardaron horas. En Estados Unidos hubo mayor afectación en territorio y en población, y a México le afectó. Ahora el discurso es, ¿ya somos Venezuela en México? Pues no somos Venezuela, pero esto desnuda lo que tú bien has descrito, la dependencia, la gran dependencia que tenemos de energéticos en México. Ahora, si yo me voy a lo que pasó a finales del sexenio de Felipe Calderón y cómo llegó Enrique Peña Nieto a planchar la reforma energética, cuando todo el mundo hablaba de Pemex y hablaba del petróleo, pero también en ese momento se dejó un poquito de lado lo que pasaba con la electricidad en México. Entonces, se dejó un todo de lado. Sí, no se habló, pero para nada. A mí me tocó cubrir la reforma energética en el Senado y pues yo puedo dar fiel testimonio de cómo pues los argumentos en contra de la reforma energética no salían en los medios de comunicación, que estaban siendo muy beneficiados por parte de la política millonaria de comunicación que implementó el gobierno de Peña Nieto. Entonces todo eran odas a la reforma energética, mientras estaba ya pues terminando de apuntalar o de darle la estocada a las empresas públicas. Que en algún momento en 2013, 2014 y todavía por ahí de 2015, México quemaba gas, así desperdiciaba gas, quemaba gas para medianamente dar los números y la justificación del por qué sí darle entrada al sector privado. Y después, con los contratos que ahora ya se hicieron públicos y ya se pusieron sobre la mesa y sobre la conversación pública, sobre contratos leoninos o contratos con una desventaja para México a favor de privados gringos, privados españoles, privados mexicanos. Y incluso para empresas como Odebrecht y OHL. O sea, yo, por ejemplo, en 2017 revelé pues cómo estas dos empresas se habían asociado en la construcción del gasoducto Los Ramones 2, que es uno de los casos emblemáticos de la corrupción en el sector energético en México en los últimos años. Y pues todas estas empresas beneficiarias de los gasoductos, pues
de alguna manera se beneficiaron de esta visión de importar gas desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo el tema de la importación de gas pues está acompañado de una serie de políticas corruptas que todavía no han salido del todo a la luz como deberían. Acompañado de políticas corruptas y de un discurso maquiavélico diciendo que es más barato comprar afuera y revender a producir, a fomentar tu industria de cualquier índole. Ese discurso lo tenemos de hace década y media. Yo todavía recuerdo cuando se puso muy álgido previo a las elecciones de 2018, cuando el PG traía este discurso de ser autosuficientes energéticamente, los cientos de especialistas, que algunos dudo de muchos de ellos que sean especialistas, diciendo que era un error que México buscara ser autosuficiente de energía cuando lo podíamos comprar en Texas, precisamente. Y para mí era un absurdo decir, pero ¿cómo es posible que para ti sea más lógico comprar energía o comprar un producto, darle aquí un revolcón, utilizarlo o volverlo a vender? Tu modelo o tu margen de ganancia es demasiado pequeño a comparación del productor. Es decir, nosotros éramos solo un país terciario, no producíamos nada y lo que producíamos se iba hacia afuera. Es un poco absurdo decir, es que México tiene una industria automotriz o tiene una industria de electrónicos, cuando las empresas son extranjeras y cuando todos los insumos vienen de fuera y cuando la mayoría de esa producción se va afuera. Somos una maquila. Eso fue lo que defendían en el discurso los que defendían que se privatizara Pemex, que entraran los privados a generar energía en México. Ahora, y justo yo estaba recordando, tomando ese tema del apagón y de la industria de las vacunas, como dos ejemplos del desastre neoliberal en México, porque a final de cuentas, así como México tenía la empresa estatal, o tiene todavía Birmex, que era una de las mayores productoras de vacunas en América Latina hasta la década de los 90, que le empezaron a desmantelar y terminó siendo una pequeña distribuidora de medicamentos, cuando ahorita no sería de mucha utilidad para producir las vacunas que necesita el país para atender la pandemia. Lo mismo pasó con el sector eléctrico y energético, que acabaron pues por pulverizar la planta productiva del país en todos los ámbitos, en el sector energético, en el sector industrial, y como bien lo comentabas, pues terminaron convirtiendo a México en un país maquilero que lo que hace es exportar importaciones. Sí. Porque los grandes sectores donde la industria mexicana sigue siendo competitiva, como le llaman los tecnócratas, que es el sector automotriz, el ensamble de pantallas, por ejemplo, de equipos electrónicos, pues todos los insumos provienen de China o de los países asiáticos. Entonces, a final de cuentas, tú lo único que haces es ensamblar, pero no te genera una cadena de valor o un valor agregado que te haga crecer la economía. Sí. Por eso, a diferencia de lo que pasó en los países asiáticos, que utilizaron la exportación junto con una política industrial muy fuerte que les permitió pues, ser las potencias económicas que son hoy en día, pues en México se apostó por simplemente maximizar ganancias para el capital financiero internacional a costa de precarizar el trabajo, a costa de pagar sueldos de miseria, que a la larga pues generaron buena parte de la crisis de violencia, por ejemplo, que atraviesa el país. Entonces estos son los son dos botones de muestra claros del nivel de desastre del proyecto neoliberal, que no se ha documentado bien. O sea, porque yo he oído en muchos sectores y en muchos círculos cómo se le critica a López Obrador que todo se lo achaque al neoliberalismo, pero yo creo que nos hemos quedado muy cortos a la hora de tratar de entender las dimensiones del desastre que dejó el anterior modelo económico. Yo me empecé a involucrar mucho en estos asuntos precisamente porque tema que yo investigaba iba a dar a la firma del Tratado de Libre Comercio del 90 bueno, que entró en vigor en el 94 se firmó en el 92. Con Salinas de Gortari y con toda la política privatizadora de Salinas de Gortari. Lo vemos en el sector de la banca, lo vemos en el sector industrial, cuando incluso en el sexenio de Salinas de Gortari, el que era entonces secretario de Comercio, Serra Puche, decía que la mejor política industrial era la que no existía. 3 décadas después, esa mentalidad pues nos tiene en donde nos tiene, dependiendo altamente de las importaciones de las que requiere México en el sector
en un sector estratégico como es el sector eléctrico. Y ahora que el PG pone esta iniciativa, pues pasa al legislativo y Morena tiene la intención de no quitarle una coma, revive un discurso o una disputa en discurso de decir, bueno, no es que todo sea neoliberal, que sí lo es que más bien nosotros dejamos de lado lo que significa el Estado y para qué existe el Estado, porque si el Estado no te va a garantizar la energía, si el Estado no te va a garantizar la salud, si el Estado no te va a garantizar la educación y ese tipo de temas se lo deja a los privados, cada vez el Estado tiene menor influencia. Menos margen de maniobra para sortear los obstáculos. ¿Para qué lo tenemos? O sea, ¿para qué existe tener un Estado si el Estado no te puede garantizar la seguridad? Que al final, por ejemplo, a lo mejor no es tema de hoy, pero la seguridad, cuando uno ve el porqué de la inseguridad en México, cuando llega como a la última pared del porqué, pues es que en México se abandonó el Estado, se privatizaron las ideas, se privatizaron la industria, se privatizó la banca, la salud, la educación, y que ahora que medianamente quieres revertir eso, para muchos es una locura. Para Fernanda Familiar y sus secuaces es una locura, pero son entes muy peligrosos porque su discurso le llega a tantas personas. Por increíble que parezca. Son muy peligrosos. Aunque usted no lo crea, Fernanda Familiar tiene audiencia. Tiene mucha audiencia y tiene, yo trabajé al lado. Y el Chumel y varios otros, ¿no? Tiene entes que reciben ese mensaje y lo replican. Y es ahí la disputa. Puede estar Twitterlandia y puede estar la disputa en Facebook. Pero esa conversación y esa confrontación se ve afuera. Y es una forma de ver, como si no, bueno, veíamos a Fernanda Familiar, digo Fernanda Familiar, pero puede haber 20 o 50 o 100 más. Y me acuerdo casi todos los programas de radio y televisión. Me acuerdo mucho de ella por, literal, las babosadas que llega a decir. En su momento decía, sálvanos, Carlos Slim, vete de candidato. Pero esa es la forma de ver de muchos mexicanos que ven al Estado como una empresa. Y pues ahí sería hasta otro tema y explicar que el Estado no es una empresa, ni funciona con una empresa, ni su propósito es generar ganancias como una empresa. Que esta visión, a final de cuentas, fue impuesta por las cúpulas empresariales en México, que fueron beneficiarias del modelo neoliberal a costa de exprimir a los trabajadores, y que explica buena parte de la disputa ahorita con la contrarreforma energética que López Obrador presentó ante el Congreso, que ya había anunciado, por cierto, desde su campaña. Pero más puntualmente desde el año pasado. En agosto, cuando en agosto ya había perfilado que podía venir una contrarreforma energética, que también ha sido muy atacada por parte de los grandes medios internacionales como el Financial Times, CNN, El País, digamos, países donde hay intereses de estos grupos de inversionistas en el gran negocio del sector energético en México. Entonces, digamos que toda esta campaña no es nada más nacional, sino que llega a niveles internacionales y que precisamente es muy difícil de contrastar, y que una manera que ha tenido López Obrador para contener este tipo de ofensivas pues son las famosas campañas, las conferencias matutinas. Claro. Que es la manera en que impone agenda todos los días en México, y de alguna manera pues equilibra un poco pues esta ofensiva mediática y es muy nacional e chistoso internacional. ver a Jorge Berry, a Beltrán del Río, etcétera, etcétera, echar espuma por la boca contra el PG, y todos los temas que echan espuma por la boca es los temas que el PG les pone a las 7 de la mañana todos los días. Y eso es otra muestra de que no tienen una agenda propia, y su agenda propia la hicieron y se les acabó, que fue la agenda neoliberal, la agenda de decir, no, qué mejor que tú puedas estudiar en el ITAM y tener unas ideas como las ideas de los Chicago Boys, que es revolucionar la economía para el bien de pocos. Ese tipo de pensamiento lo que estoy haciendo es reducirlo demasiado, impera en el discurso público de los entes, ya sea CNN, el Financial Times, ya sea Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma, que al final nosotros que nos dedicamos a eso y vemos que son muy tendenciosos, que en muchas ocasiones son mentiras, en muchas ocasiones son columnas pagadas, pero al final eso es lo que permea
o lo que sigue permeando en gran parte de la población. Y sobre todo porque pues en temas como este energético, pues a mí me llama mucho la atención cómo los medios hegemónicos en México, que son muy afines a la derecha, pues le dan mucho juego a estos consultores privados, ¿no? Que defienden los intereses de las empresas privadas, pero a los académicos de la UNAM, de la UAM, de otras instituciones Chapingo, del IPN, que han hecho investigación seria sobre estos asuntos, pues prácticamente son ignorados, como ocurrió en la reforma energética, donde los académicos de estas instituciones públicas prácticamente no figuraban y solamente citan y citan y citan a expertos del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, del CIDE, Víctor Suárez, de este tipo de empresas o de universidades privadas que pues tienen intereses muy concretos en la explotación de este negocio, ¿no? Entonces muchas veces datos importantes como el hecho de que el 60% de... ¿Cómo era? Datos importantes como el hecho de que el 69% del gas natural que consume México proviene de importaciones y que el 40% de los gasoductos que existen en el país son propiedad de empresas privadas, pues prácticamente no aparecen en los medios de comunicación, y cuando aparecen salen de manera muy, muy marginal, ¿no? Como pasó la semana pasada, cuando los directivos de la Comisión Federal de Electricidad fueron al Congreso a explicar cuál era la postura de la CFE respecto a la iniciativa. A la iniciativa de López Obrador y la crisis en la que estaba metida la industria, la Comisión Federal de Electricidad y la industria eléctrica nacional, a la hora de pues pagar estos grandes subsidios disfrazados para las empresas privadas, con el pretexto de que generan energía renovable, y que prácticamente esos temas pasaron desapercibidos de la agenda mediática. Yo al día siguiente vi pues, que dos periódicos lo traían de primera plana. Uno era el Excelsior y el otro era La Jornada. Y los dos, la verdad, muy mal reporteados. O sea, yo cuando leí las dos notas, pues no me... Perdón a los colegas, compañeros, pero bueno, se tiene que decir. Bueno, pues a los colegas y a los editores o quien haya cerrado esa edición, porque al final de cuentas yo tuve que volver a ver toda la comparecencia de la Cámara de Diputados, porque había muchos huecos y muchas lagunas que no explicaban como muy puntual las notas, ¿no? Y bueno... Y esta manera en que disfrazaron los subsidios a través de la política de un laberinto legal que construyeron con la reforma energética, pues es algo que muchos mexicanos hasta el día de hoy ni se han enterado y ya están opinando sobre si es bueno o no la iniciativa de contrarreforma energética de López Obrador. Que por eso existen espacios como este y muchos espacios más en las redes, porque nosotros no tenemos intereses privados atrás pagándonos la luz, no tenemos intereses atrás de políticos invitándonos a comer, y entonces no tenemos ningún empacho en decir las cosas como son, como las reporteamos, como las investigamos, y como decimos, nos han estado dando a tole con el dedo los medios de comunicación, ya no digamos los políticos, los medios de comunicación, durante más de una década, durante décadas, durante mucho tiempo. Y sí hay un porqué, ¿no? Cuando uno estudia y analiza los teasers de las televisoras, de las radiodifusoras, las columnas, las primeras planas, hay una lógica que no cuadra. Antes eran puras loas a las acciones en turno de cada gobierno, pero que los beneficiaba directamente. Hace no tanto salió el contrato que se le dio a Manuel Arroyo del Financiero, que le dan más de 1,000 millones de pesos al año por administrar reclusorios. ¿Qué hace un dueño de un medio administrando reclusorios? Pues es netamente un capitalista, no le interesa el discurso que pueda haber en una primera portada. Lo que le interesa es de que por esa portada, por ese nivel de influencia... ¿Pero salió Manuel Arroyo en los reclusorios? Porque yo me acuerdo de... Manuel Arroyo tiene... De Grupo Imagen, de Olegario. No, pues bueno, ese es otro. No, Manuel Arroyo es ahora... y que hasta incluso la semana pasada, hace 2 semanas, salió la polémica porque se preguntó en la mañanera cómo un dueño de un medio administra también y realmente su negocio poderoso es
el que le concesionen reclusorios. Que ese tema, sí, de plano no salió en ninguna portada de periódicos al día siguiente, casualmente, ¿no? Uno de los fraudes más grandes que se han documentado pues, en el último año, durante la era de Calderón y el mandato de el sicariato de Genaro García Luna, prácticamente no apareció en las portadas de los periódicos al día siguiente. El único que rescató algo chiquito por ahí fue La Jornada, pero tú veías los otros periódicos y como si no hubiera existido el tema de la privatización de las cárceles y el nivel de millones que eran. Ya habrá otro programa para hablar sobre la privatización de cárceles, porque ahora también el que está metido ahí es el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, con contratos similares. Que casualmente Salinas de Gortari siempre aparece por ahí de manera indirecta o velada en todos los grandes temas de corrupción de este país. Igual yo estaba revisando datos de gasoductos y demás, y siempre por ahí veladamente aparece algún familiar, algún vínculo, alguna relación con Carlos Salinas de Gortari. ¿Algún ahijado? Que de alguna manera es el gran artífice del proyecto neoliberal en México. Aunque ya se empezó a implementar desde Miguel de la Madrid, pero el que lleva a cabo, digamos, la reforma profunda del Estado mexicano y que lo mete de lleno en la lógica neoliberal, pues es Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que en 1982, cuando llega de la Madrid, México viene de una década de... de mucha inflación, de problemas económicos. Una época de una crisis económica grandísima. Llega de la Madrid, pero quien realmente le acciona y resuelve, quien se mete a los temas económicos es el entonces secretario de Planeación y Estrategia, Carlos Salinas de Gortari, y en 1985 firma el GATT, que es donde oficialmente México entra a esta política instaurada por Estados Unidos y Reino Unido, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de liberar todavía más la economía mundial, ¿no? El neoliberalismo como tal, como lo conocemos. Que es un colonialismo de mercado, como yo le llamo. Colonialismo de mercado. Eso fue en 1985, firmado por Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces con la figura de secretario de Hacienda, y en 1988 ya con las riendas del poder, pues hizo y deshizo y todo lo que conocemos, más de 400 empresas públicas vendidas, mal vendidas. Y que ese fue el proceso que generó a las élites económicas que prevalecen hasta hoy. Todos los grandes millonarios que tiene México hoy en día vienen de esa época. Carlos Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, Balleres, pues fueron beneficiados de todo este proceso de privatizaciones que, digamos, se dieron de manera salvaje durante el sexenio de Salinas de Gortari, y estas élites pues han sido las principales defensoras del proyecto neoliberal en México. Y en el caso, por ejemplo, retomando un poco el asunto del gas, pues es muy claro cómo los primeros avances para la privatización del gas, según estaba leyendo hoy en un artículo de investigadores de la UNAM, pues se dio en 1992, abriendo las primeras aperturas del sector energético, posteriormente con una reforma en 1995, y pues ya se acabó de detonar la privatización con la reforma de 2014. 2013. Yo siempre la pongo en 2014 porque es cuando se terminaron todas las leyes secundarias y demás, ¿no? Y también hubo por ahí otra reforma que ya no se recuerda mucho, que fue la fallida reforma de 2007-2008 de Felipe Calderón, que ya traía también todo este una anterior, porque recordamos que el PRI pierde el poder en el 2000 y Fox es el primero en tocar el tema de si se entraba la iniciativa privada Pemex, pero todavía era un tema muy escabroso. Si Salinas no se atrevió a hacerlo para Vicente Fox, pero lo puso sobre la mesa. Y acababa de pasar el Fobaproa, ¿no? Estaba todavía muy vigente ese asunto, que ya se ha ido olvidando, por cierto. Lo puso sobre la mesa, llega Calderón, lo vuelve a poner sobre la mesa y es el PRI quien lo sabotea. Pero regresa el PRI a Los Pinos y ahora sí, en cuestión de nada, la pasaron casi, fue fast track. Yo recuerdo bien, fue diciembre del 2013, que se hizo muy poco ruido. Me acuerdo que fueron las últimas semanas de diciembre, al fiel estilo priista, cuando todo el mundo está en las posadas, en la borrachera, y vámonos, aprobó. Yo me acuerdo todavía el teaser de Hechos Noche con Javier Alatorre,
y fue una oda. México entraba, era como el México de Salinas de Gortari, que entrábamos al primer mundo otra vez. ¿Cuántas veces hemos entrado al primer mundo? Pero bueno, estamos donde estamos por lo poco que hemos comentado ahora mismo. Y bueno, ya para ahora sí que redondear y ya ir concluyendo, entonces, ¿cómo deberíamos pues aterrizar o de interpretar esta contrarreforma energética de López Obrador, que va a seguir haciendo ruido pues, en los meses siguientes, en el contexto electoral y por todos los intereses que hay de inversionistas en el extranjero? Ya habíamos visto que incluso un grupo de funcionarios de Estados Unidos durante la administración Trump, pues incluso mandaron una carta diplomática de que estaban muy preocupados por las acciones que estaba llevando México en este aspecto, que podrían ahuyentar a la inversión, que siempre es como la amenaza o el amague que hace el capital financiero internacional cuando los gobiernos nacionalistas generan políticas que no les gustan o que les van a afectar el bolsillo, ¿no? Esa es una amenaza recurrente. Yo me eché un clavado al TEMEC, porque al final eso fue lo que firmamos y eso es, modificar eso sí sería grave. Y en el TEMEC se dejó muy claro y fueron días en donde se detuvo para que México dejara muy claro que en materia energética era soberano. Que yo también revisé ese asunto y está un poco... no es tan como lo cuenta López Obrador, porque hace énfasis en los hidrocarburos, pero no necesariamente en el sector eléctrico. O sea, por ahí hay algunas lagunas que... Bueno, el gas es un hidrocarburo. Me generan dudas. Sí, en el tema del gas, por ejemplo, pues ahí sí no hay forma de que nos echen en cara el TEMEC. Pero en el tema de las energías renovables... bueno. Y ahí sí, está un poco más complejo el tema en términos del TEMEC. Ahora, ¿qué viene en la agenda legislativa o qué viene después de esta propuesta? A mi forma de ver, va a ser antes de las elecciones. O sea, va a ser en este periodo. No, de hecho, al ser una iniciativa preferente, pues tiene 30 días el Congreso supuestamente para sacarla. Que yo no veo que vayan muy adelantados en comisiones y demás con ese asunto. A lo mejor se puede postergar un poco, pero tienen una obligación de sacarla ya. Antes de las elecciones, y aquí voy a adelantar un tema que no hemos tocado, pero antes de las elecciones el Congreso va a discutir esa reforma que es importante, que va a ser muy, para la oposición va a ser un discurso electorero muy recurrente. Y también creo que el tema de la cannabis recreativa puede ser, lo digo porque en una de esas, ya también será tema de otro programa, cuando se vengan a las elecciones, a mi forma de ver, Morena va a ratificar su mayoría. Y su objetivo es aumentarla, puede disminuirla. El objetivo de la oposición es quitarle la mayoría para ese tipo de reformas no pasen. Porque si ahora mismo la oposición tuviese esa mayoría, pues no habría lugar a pasar una antirreforma o una iniciativa como la del PG que lanzó en enero sobre la energía eléctrica, o un tema álgido como la cannabis recreativa. Por eso creo que el PG a lo mejor está consciente que vamos a ganar, pero más vale antes de que pase cualquier cosa, estos dos temas, resolverlos y hacerlos antes de. A lo mejor me equivoco. El de la cannabis yo no veo que sea como mucha prioridad de López Obrador, porque ahí ha estado estancada la reforma. Pues no por el PG, 2 años, pero sí por el tema energético sí definitivamente pues es una de las prioridades que no va a poner en juego. Y yo creo que pues para como pinta el escenario, pues no va a haber tanto problema para que Morena refrende su mayoría en la Cámara. No. Quién sabe, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar todavía. Muchas cosas, pero se va. Pero la inercia hasta ahorita pinta que no va a haber mayores cambios. Recordemos que es el 6 de junio la votación y un mes antes, mayo, se va a cumplir como abril y mayo, se van a cumplir los plazos de todo el proceso Lozoya, de todo el proceso, ¿a quién fue el que...? Todo el proceso de los billetes en el Senado para la reforma energética, todo eso que declaró en agosto Emilio Lozoya, se tiene que resolver antes de mayo. Lo de Andorra, las cuentas millonarias. Entonces,
Y la carta que sigue ahí como veladamente, que es el juicio contra los expresidentes, que ya no se ha tomado desde hace muchos meses. Exactamente. Pues ahí sigue latente y en algún momento pues, se debería de medio reactivar con todo el escenario de la pandemia, porque donde empiecen a mejorar las vacunas, pues va a ser todo un problema para la oposición. Si de por sí los pobre oposición de aprobación de López Obrador pues están por arriba del 60%, no me quiero imaginar cómo van a estar en unos meses en caso de que las vacunas sean un éxito para que vaya con un buen ritmo el proceso de vacunación. Y del otro lado, pues puede ser un problema si no funciona la vacunación. Claro. Yo creo que mucho se va a decidir en esos términos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta primera edición del programa que estamos preparando para ustedes para comentar las noticias un poquito más platicado. Yo en Twitter soy muy preciso con los datos y a la hora de hacer reportajes, pero a veces también es bueno como hacer una charla. Más platicadito para que pongan ahí el podcast mientras están trabajando, cosas así. Ahorita todavía estamos un poco rígidos, pero esperemos irnos soltando conforme vayan transcurriendo algunas emisiones. Y pues ahora sí que también platíquenos sobre qué temas les gustaría que habláramos, que discutiéramos aquí en este espacio. Ahora sí que para ir generando también una alternativa ante la cerrazón mediática que impera en los medios mexicanos, pues es bueno estar abriendo espacios y ahorita que tenemos oportunidad, pues empezarle a dar a este tema de las redes ya más en forma. Y me costó un poquito de trabajo como poder montar todas las condiciones para estar con ustedes aquí platicando. Entonces por eso también es muy importante que nos dejen sus comentarios, que se vayan suscribiendo al canal, que vayan corriendo la voz y por aquí nos seguimos viendo pronto. Recuerde que entre todos rompemos el cerco informativo. Vámonos. Síganos en nuestras redes. Nos estamos viendo. Chao. Chao.